Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 72. Capítulo Luxil. Texto del capítulo. Lo siento muchísimo. La muchacha simplemente lo miró fijamente. Podrás llamar al comité cuando terminemos, lo prometo. La mirada de Yuri se intensificó. Nosotros, yo. Issei no tenía idea de qué decir. Si me muerdes, te besaré. Aika, sin embargo, sabía exactamente qué no decir, sobre todo considerando que había trepado por la mesa y le había cerrado la boca a la Hime Miko antes de que pudiera usar un hechizo para alertar a sus superiores. Pero eso solo significaba que la chica estaba al borde del pánico, lo que lo hacía sentir como un imbécil. Issei no temía dejar claro lo que pensaba. Déjala ir, ¿de acuerdo? Y Yuri, por favor, tenemos pruebas de que Tamamo no era, y supongo que sigue siendo, completamente inocente. Aika incluso fue a desenterrar algunos registros antiguos con la ayuda de la señora Penemue. Nada convencida, pero observando a Aika con gran recelo, Yuri fue persuadida poco a poco a escucharlos primero. Oh, bueno, asintió con la cabeza para no gritar pidiendo ayuda de inmediato ni llamar al HCC. Quienes, muy probablemente, simplemente pedirían a los dioses de Takemagamara que sellaran la piedra de inmediato, fuera del alcance de los mortales. Issei realmente no quería tener que ir a patear la puerta principal del dios para demostrar un punto. De acuerdo. Aika, tras retirar por fin la mano, dejó hablar a Yuri. Digamos que no estás buscando a una autoridad. ¿Qué pruebas, y me refiero a pruebas contundentes, tienes? Estaba feliz de compartir, pero primero lo primero. Aika. Déjala sentarse. Todavía estoy pensando en besarla. Por favor no me beses. Que se llame Yuri no significa que le interese el Yuri. Creó una pequeña mota de mármol y la lanzó contra la cabeza de Aika con la fuerza suficiente para que se frotara el lugar. Ahora, lárgate. Nada de abusar de monjas. Su compañera de clase puso los ojos en blanco. El peor rey demonio de la historia. Ni siquiera me deja divertirme. Lo que no se mencionó fue que había fantaseado con eso más de una vez. Pero esta monja en particular no está vestida con un traje sexy y me llama Gozujin-sama, así que eso es eso y esto es esto. Bueno. No eres nada divertida para una tirana. Frotándose la cabeza, haciendo un puchero y fulminándola con la mirada, Aika dejó que Yuri se incorporara. La otra chica se puso de pie de inmediato. Vamos. Sentí que estabas a punto de morderme. No finjas que no. Al ver cómo la monja le daba a su amiga la mirada más alegre que jamás había visto en la vida real, casi resopló divertido cuando su respuesta hizo estallar por completo el globo de Aika. No iba a morderte. La monja sacó un pequeño cuchillo del interior del chaleco. Estaba pensando en apuñalarte. Caray. Vale. El inglés de Aika lo hizo reír. Tranquilo. Todos son muy serios. No es que fuera a hacerte daño. Quizás. Aún así, ¿tienes pruebas de lo que dices? Issei asintió. Sí. Y no solo nuestros recuerdos. Hay evidencia en un montón de pergaminos antiguos, y estamos bastante seguros de que hay algunas deidades a las que podrías preguntar y lo averiguarían. Para empezar, existían registros de Tamamo no Mae antes de que se involucrara con el emperador, probablemente la chica que Dahid poseía. Un humano normal no debería haber podido hacer todo lo que supuestamente hacía, por eso mucha gente asumía que era un espíritu zorro, lo cual podría haber sido. Ni siquiera Issei podía conjurar información de la nada cuando lo que podía obtener consistía principalmente en viejos chismes, poesía y rumores. El caso de Aika demuestra que los poderes del zorro pueden ser simplemente un efecto de la posesión, por lo que lo más probable es que Tamamo sea simplemente otro humano. La Miko frunció el ceño. Entonces existe la posibilidad de que ya no esté viva, dependiendo de cómo se construyó el sello. Y eso asumiendo que era una humana y no una youkai u otra clase de espíritu. Francamente, no quiero decir que te equivoques o que tus recuerdos sean demostrablemente falsos, solo que, bueno, ciertos asuntos pueden tener muchos matices. Y su supervivencia se encuentra en esa zona gris. Esa era una posibilidad muy sombría, sí.
Si Tamamo hubiera sido puesta en una especie de mundo burbuja donde aún pudiera envejecer, no habría forma de que estuviera viva. Sin embargo, Issei creía que quien la hubiera encarcelado no lo habría hecho. Es demasiado arriesgado, ¿verdad? Si le dieras espacio para moverse y planear, podría encontrar la manera de escapar. Y ese es el único tipo de sello que es mortal para quien está dentro. Que ella estuviera viva podría ser peor entonces. Issei miró a la sacerdotisa con confusión. Si la mantuvieran viva pero consciente, ¿cuánto tiempo crees que tardaría en deteriorarse su mente por el aislamiento? Y lo que es más importante, si el sello se alimentó de su poder para mantenerse, es muy posible que no quedara nada más que una cáscara vacía dentro de esa piedra. Despiadadamente, ella cortó por lo sano el argumento de Issei. Aún así, no pudo evitar perseverar. Y si lo está, deberíamos dejarla ahí. Es un poco cruel, ¿no? Si siempre fue inocente, la dejarías ahí pudriéndose eternamente porque es más fácil. Era un campione, un asesino de dioses. Nadie entendía mejor que él cómo era la muerte para los divinos e inmortales. La idea de prolongarla hasta el fin de los tiempos solo porque era más conveniente, la verdad es que lo molestaba un poco. Supongo que se podría decir que sí. Después de todo, para un humano, no es una ecuación tan sencilla. Si era realmente malvada y la liberamos, eso fácilmente pone a decenas de millones de nuevas víctimas en el camino de alguien a quien quizá no puedas detener hasta que haga algo horrible. Por muy fácil que fuera si la vida fuera una serie de Super Sentai, no todos los villanos tenían sus intenciones claras. El adolescente se abalanzó sobre la parte más importante de la respuesta de Yuri. ¿Entonces nos ayudarás? Solo para que Yuri suspirara. Si prometes asumir la responsabilidad, entonces sí. ¿Eh? Claro que sí. ¿Crees que soy el tipo de holgazán que se larga y se va? No, estoy aquí para quedarse. Por muy mal que se pongan las cosas. Le tomó varios segundos darse cuenta de qué fue exactamente lo que causó que Aika comenzara a reír. Yuri se le adelantó por un poquito, pero se sonrojó de un rojo muy brillante en lugar de advertirle, y eso dejó al campeón y tratando frenéticamente de aclarar sus intenciones. Me refiero a Tamamo. Con nada más. Bueno, supongo que sí, con cualquier otra cosa también. Pero no con eso, espera, no, sí con eso también. Ya veo lo que ibas a decir, Aika, no eres tan lista. Lo que quiero decir es gracias. No voy a echarle la culpa si algo sale mal. Y, tampoco tengo intención de dejar a ninguno de mis hijos. Quiero aclararlo porque me temo que si no lo hago, Aika sacará el tema más tarde y lo usará para fastidiarme. O tal vez sea yo quien lo haga, tu pequeño gato. Los tres adolescentes se giraron hacia la fuente de la nueva voz, dándose la vuelta para encarar la entrada del templo, solo para encontrarse con la vista de un gato negro familiar paseando por las puertas y entrando al pasillo, su cola balanceándose lentamente de un lado a otro mientras le lanzaba a Issei lo que él solo podía describir como una mirada divertida y burlona. O al menos lo más cerca que un gato podría llegar. Yoru. Ella suspiró. Mira, no me importan los apodos cariñosos si es lo que te gusta, pero recuerdo haberte dicho mi nombre real, ¿sabes? A menos que quieras intimar delante de tus otras chicas. Yo también puedo jugar así. Issei se tambaleó hacia atrás, mirando de reojo a los otros dos mientras miraban fijamente al gato. Con poco efecto. Pensé que los templos estaban destinados a mantener alejados a los vagabundos como tú. Vamos, antes era yokai. Conozco algunos trucos para colarme en templos como este. Además, bajaste las barreras lo justo para que otro demonio reencarnado viviera aquí, ¿verdad? Lo huelo por todas partes. Yoru estiró las piernas con sarcasmo. Sí. Lo hicieron. ¿Y quieres saber por qué te sientes tan a gusto con Koneko y por qué una criminal como tú se está adentrando en territorio de los demonios? Akeno, con su propio kimono, se acercó desde el edificio donde había estado descansando. Porque no estoy segura de poder pasar por alto tanta travesura. Yuri miró a ambos y habló antes de que Yoru pudiera defenderse. ¿De verdad vas a quejarte porque alguien más está invadiendo tu propiedad? Akeno, alegremente, se volvió hacia la otra doncella del santuario. ¿No es así? Yo creía que cualquiera que mantuviera el lugar, y ni hablar de llenarlo de pelos, bastaba para avivar tu ira. Ya veo, ya veo.
El pajarito le tiene miedo a un gatito. Yor dio 2 pasos hacia adelante, adoptando la forma de una joven voluptuosa con 2 colas de gato. Bueno, ¿cómo debería darle un mordisco, o un lametón? Sin saber qué hacer, pero contento de que Ake no se sintiera mejor y de que Yoru no luciera tan mal como antes, Issei intentó levantarse. Solo para que Aika dijera algo que él nunca se atrevería a decir. Pensaré en esto cuando esté solo más tarde esta noche. Recostado de lado, con la cabeza entre las manos, los ojos entrecerrados y prácticamente ronroneando de alegría, su amigo definitivamente estaba imaginando las mismas cosas que él. ¿Y sabéis qué? Estaba contento de que ella tuviera el coraje de decirlo. Hubo un alboroto en la Santa Sede. Era de esperar, la verdad. Tras el desastre del ataque de Salvatore Doni, la tensión había alcanzado su punto máximo y todas las fuerzas de seguridad de la Iglesia Católica estaban en alerta máxima. No era habitual que un rey demonio invadiera suelo sagrado para luchar contra un arcángel. La ciudad del Vaticano sobrevivió, lo cual era una ventaja. La mayor parte del edificio no. Y sus magos estarían ocupados reparándolo para que los lugareños no se dieran cuenta mientras tanto. Nada que no pudiera explicarse con un ataque terrorista, al menos. Si se hubiera detenido allí, Zenobia estaba segura de que la iglesia habría dejado atrás este incidente sin mayor problema. Los campeones simplemente se consideraban difíciles y nadie había muerto. A pesar de las heridas graves, significaba que la mayoría de las cosas podían repararse y la gente podía sanar, y la mayoría de los líderes habrían estado contentos de no provocar a Salvatore Doni. Lo que significaba que solo tendría que continuar su entrenamiento y concentrarse en ayudar a Irina en el peligroso viaje que suponía llamar a un chico del que se negaba a admitir estar enamorada sin que Dios la castigara por ello. Eso habría sido simple y divertido. En cambio, alguien decidió aprovechar el caos dejado por el hijo verdadero de Epimeteo para atacar el Vaticano en plena noche, asaltando a su personal y probablemente secuestrando a una de las hermanas que habían sido llevadas allí para ayudar a atender a los heridos tras la batalla. Y no cualquier hermana. Tenía que ser Asia Argento, una joven monja que se decía bendecida con poderes curativos incomparables, un Sacred Heart sin nombre, o quizás simplemente una bendición de algún tipo. Aunque no era un nombre conocido, la chica seguía siendo bastante popular en ciertos círculos, muchos de los cuales hablaban de su piedad y amor por el Señor. La hermana por excelencia, se podría decir. ¿Dónde se la habrán llevado? Saltando a su lado, Irina suspiró, usando unos binoculares para observar la Roma en penumbra desde los tejados de las casas. No había mucha gente a esa hora, sobre todo debido a un pequeño empujón del Vaticano para asegurarse de que pudieran trabajar durante la noche sin ser molestados. Eso significaba que el lugar estaba bastante vacío, salvo por las pocas personas necesarias para mantener los servicios sociales en funcionamiento. ¿Alguna noticia de los altos mandos? Suspiró Irina. Intentaron rastrear la energía que quedó en la fisura de las alas, pero se disipó en la ciudad. Zenobia frunció el ceño. ¿Crees que siguen aquí? Que no hubiera rastro significaba que los invasores no habían intentado transportar al cautivo a través de un portal de inmediato. De haber sido así, podrían haber descubierto a dónde se habían ido y posiblemente haber abierto un camino a seguir. Que no hubiera rastro significaba que no había portal. Ninguno basado en el poder del diablo, al menos. Pero los superiores no solo buscaban demonios. Podrían tener aliados humanos. Magos contratados. Gruñó Zenobia, incapaz de contener un poco su ira. De hecho, había humanos que se rebajaban a trabajar con demonios por codicia y odio hacia sus semejantes. Este bien podría ser uno de esos casos, y tomaría nota para ser más contundente si se encontraban con dichos individuos. Si los encontraban, quizás fue el Príncipe Negro. Es conocido por tener todo tipo de recursos. Alexander Gascoigne. Poco probable. Ese hombre colecciona baratijas y reliquias, no es de los que obligan a otros a servirle ni a tomar esclavos. Por mucho que le guste presentarse como la encarnación del Museo Británico, si quisiera el poder de Argento, nos habría provocado primero y luego lo habría intentado. La hermana Griselda había despotricado contra el campeón y lo suficiente como para comprender parte de su modus operandi.
Nadie encontró una carta de intención ni un mensaje en el lugar de la desaparición de la hermana Argento. Esa es una solución fácil. Quizás podría haber llamado a Issei para que me ayudara. Zenobia, misericordiosamente, ignoró la admisión de su amiga sobre su disposición a desencadenar una guerra de los 1000 días entre reyes demonio. Aunque solo fuera porque no creía que los altos mandos se opusieran por completo. Después de todo, si un demonio se ha aliado con el rey de espadas, podría significar una guerra civil entre los gobernantes del inframundo. Una guerra civil que podría extenderse a los dominios humanos. En otras palabras, nadie entendía qué estaba pasando, por qué estaba pasando ni qué podían hacer al respecto. Así que la gente se aferraba a cualquier cosa que pareciera medianamente razonable. Irina le dio un codazo en la mejilla. Deja de pensar en voz alta. Estoy aquí. Háblame. Zenobia echó la nariz hacia atrás. No te preocupes demasiado. Concéntrate en nuestra misión y asegúrate de que Issei no llegue a nuestra puerta sin avisar. Refunfuñando, su compañera hizo todo lo posible por articular una respuesta clara y precisa que, por desgracia, se redujo a no, tú. Zenobia le dio toda la importancia que merecía. Es decir, arqueó las cejas y esperó a que Irina se sonrojara, resopló y saltara a otro edificio. Después de todo, tenían una ruta de patrulla que completar. Y era muy significativo que todavía tuviera que pensar en lo que su antiguo amo había hablado con ella esa misma noche. No era propio de él ser críptico, solo mencionar que podría recibir algo pronto. Pero podía adivinar de qué se trataba. Después de todo, las cosas empezaban a acelerarse, y una Santa Madre Iglesia, aparentemente débil, necesitaría la protección de sus campeones más fuertes. Caballeros santos, exorcistas y más se reunirían pronto. Definitivamente no solo para su entrenamiento habitual con la Guardia Suiza, Zenobia. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el cuerpo de Zenobia ya se había movido, corriendo por los tejados, siguiendo la voz de su compañera calle abajo hasta un callejón, parcialmente iluminado por una farola medio quemada frente a él. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Inmediatamente intentó averiguar la situación, primero notando que Irina estaba ilesa y segundo, asegurándose de que su mano estaba firmemente aferrada a su espada. Allí, mira. Irina señaló callejón, con el aliento bajo al salir del callejón. Se suponía que sería una noche cálida, no demasiado bochornosa, pero ni de cerca lo suficientemente fría como para que algo así sucediera. Sin embargo, en el momento en que Zenobia entró en el callejón, sintió un escalofrío gélido que le recorrió la espalda, erizándole cada vello del cuerpo. No podía ver mucho, solo lo suficiente para distinguir dos figuras humanas en el callejón. Lo suficientemente humanoides por la forma en que los atraparon a mitad de carrera. Uno de ellos tenía lo que parecía una tela larga colgando de sus manos, aunque también parecía estar congelada. Al igual que la piedra del suelo, las barandillas metálicas que los separaban de los edificios adyacentes y los arbustos que probablemente habían crecido para decorarlos. Todo se convirtió en la capa más clara de hielo y nieve blanca que jamás había visto. El aliento de Zenobia se volvió vaho al exhalar. Las cosas se acaban de complicar. Y así todo vuelve a girar. Una lástima que las cosas parezcan ir por este camino. La caligrafía de su padre era, como siempre, impecable. Las curvas ondulantes y fluidas de la escritura diabólica, un derivado del latín romano, la tranquilizaban como solo los recuerdos familiares podían. El olor a tinta y pergamino tibio, el ligero toque de canela y otras especias aromáticas utilizadas para endulzar la carta, e incluso la sencilla belleza del sello del acre carmesí Gremori. Era reconfortante, pero mucho, mucho menos que el contenido, frustrante. ¿Cómo puede ese hombre estar de acuerdo con mis planes y condenarlos con el mismo elogio superficial? Estaba sentada sola en el salón del club. Se había quedado sola por la tarde mientras esperaba que Issei terminara con el club de arte. ¿A qué no necesitaba descansar? Y así allí estaba, sentada, la suave madera de su escritorio, familiar y desgastada, el crujido y el gemido sordo del viejo edificio asentándose, y la tenue luz naranja amarillenta de su escritorio. Mucho más íntimo y delicado para sus ojos que la brillante luz blanca de las bombillas y los LED más modernos. Sin embargo, nada de eso ofrece una solución sencilla.
Dando vueltas a unas gafas, la joven sopesó cuidadosamente las opciones que tenía ante sí, tal como su hermano mayor le había dejado claro que debía hacerlo. Riser es menos tonto de lo que parece, pero sigue sintiendo orgullo. La sociedad diabólica era simple al fin y al cabo. El fuerte mandaba, el débil obedecía. Y eso significaba que si no quería casarse, tenía dos opciones ante sí. Y no voy a usurpar la casa de mi padre. Dejando de lado la viabilidad de eso, hizo una mueca al recordar su anterior entrenamiento de recuperación. No quiero dividir a mi familia por algo tan absurdo como mis próximas nupcias. Pero simplemente retar a su prometido a un juego de clasificación y declararlo no apto para ser su esposo era demasiado directo. Era tan obvio que casi se sintió una inexperta por considerarlo. Aún así, supongo que eso lo dejaremos para más tarde. Levantó la vista hacia un reloj de pared y sonrió. Las barreras de la casa club le indicaban quién se acercaba. Debería preparar el té. La otra opción era, más amable, incluso más gentil. Por mucho que la sociedad diabólica vilipendiara a los tiranos del mundo humano, su poder seguía siendo algo con lo que debían lidiar y respetar. No se podía simplemente matar a un dios. Incluso una pálida imitación de uno era un desafío, y era una historia de terror común, que un campeón había matado a más de 1000 demonios en batalla una vez. Más concretamente, Ria sentía el dolor de la humillación, que sufrió a manos de ese hereje incluso ahora. Un poder que no podía desafiar. Eso hizo que ella todavía recordara esas viejas historias y volviera a sopesar viejos cuentos. Pero era un poder al que ahora tenía acceso en la forma de su compañero de clase. Un joven bien intencionado que la tenía en alta estima y que no dudaría en ayudarla si formulaba bien su petición. Sería tan fácil que un campeone resolviera sus problemas que Rías casi consideró hacerlo. Pero al final, hasta yo tengo mi orgullo. Oye, Rías. Sonrió con suficiencia. Ni siquiera llamas a la puerta cuando entras en el baño de una dama. Podría haberme estado duchando, ¿sabes? Parpadeó y se sonrojó un poco, pero tragó saliva. La puerta no estaba cerrada con llave y tu familiar me dejó pasar. Un poco testarudo, quizás acostumbrándose un poco a este tipo de bromas, el campeón siguió adelante y dudó solo un instante. A Rías le pareció muy agradable que la hubieran llamado por su nombre y que él se dejara caer felizmente en uno de los sofás de su oficina. Ponte cómoda. Le guiñó un ojo al hablar, suavizando un poco el golpe, y le envió una taza llena de Earl Grey humeante con un gesto del dedo. Aunque debo decir que me alegro de que hayas venido. Issei dio un sorbo a la bebida. Sí, está genial. Aunque nunca me dijiste qué tal. ¿Algo sobre las vacaciones de primavera? Bueno, ¿tu familia y tú están planeando algo? No. Mamá y papá van a hacer algo con el trabajo. ¿Algún retiro de la oficina de papá? ¿Van a ir de excursión o algo así? Creo que están un poco preocupados por el regreso de Jinhua a China. Rías hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Ha regresado su amo? Negó con la cabeza y se relajó bastante. Solo asuntos familiares, creo. Le dije que si necesita ayuda, que la pidiera. Sonriendo, Rías rió entre dientes. Cuidado con la indiferencia con la que ofreces favores. Sí. Probablemente debería. De esas cosas que pueden salirte con la tuya, ¿verdad? Un encogimiento de hombros fue su respuesta inmediata. Tanto como sea posible. Pero un favor de un campeón no siempre se toma como gratuito. Issei pasó un minuto más o menos simplemente sorbiendo su té, mientras los pensamientos del joven daban vueltas, mientras analizaba sus palabras lo mejor que podía, y finalmente suspiró. Política. Política. Rías asintió. Y hablando de eso, ¿estarías dispuesta a hacerme un favor así? Un poco sorprendido, primero hizo una pregunta bastante significativa. Uno que la hizo sentir un poco orgullosa de haber contribuido, aunque sea un poco, a que se diera cuenta de algo así. ¿Tiene que ver con las vacaciones de primavera? Exactamente. Sonriendo, se echó el pelo detrás de las orejas y se guardó las gafas. Intentando pensar cómo formular su petición sin parecer ni demasiado desesperada ni demasiado manipuladora. Desafortunadamente, la franqueza es probablemente la única manera de pedirte esto correctamente. Bueno, pregunta lo que quieras.
Con gusto te ayudaré. Aunque probablemente no debería prometer mucho. Nada de eso. Más bien, Sona y yo queremos organizar un intercambio cultural. Entonces, Issei, ¿te gustaría conocer a mis padres? Y, aparte de eso, ¿te gustaría asistir a un campamento de entrenamiento de los demonios Junior que está organizando Sona? Como invitado y, si quieres, como profesor invitado. Cerrando los ojos y acariciándose la barbilla, el cazador de dioses tardó un momento en responder. No lo entiendo. Hay algo súper importante aquí y no sé qué es. Además, creía que a los demonios no les gustaba Campione. Ria se rió y tuvo que disimular la risa. Algo así, sí. Sin embargo, había algo más que lo confundía. ¿Para qué es el campamento de entrenamiento? Dijiste que podía ayudar, pero no creo que pueda enseñar mucho que no sea súper específico. Como jugar al escondite con una diosa durante 2 días, o sobrevivir a duras penas luchando contra dioses. Era un experto, pero lo que sabía no era del todo aplicable a los demás. ¿Has oído hablar de los juegos de clasificación por parte de Sona? Se refería a la clasificación de juegos, porque Issei definitivamente tenía algunos con restricción de edad. Además de algunos que técnicamente eran ilegales para él. Oh, espera, no, te refieres a los festivales de deportes demoníacos, ¿verdad? Sí, supongo que podrías decirlo así. Pero hay mucho más. Ah, ¿quieres más té antes de continuar? Issei se rió. No, gracias de todas formas, he tomado mucho té últimamente. Pero todos han sido con chicas guapas, así que es genial, Buchou. Sonrió. La verdad es que no puedo decir que haya imaginado nada de esto. Demonios, ángeles, magia, incluso los dioses. Es que, bueno, son más reales de lo que pensaba. Ah, recibí una carta de uno, pidiéndome reunirse conmigo. Pero eso puede esperar. Cuéntame sobre el campamento y luego hablamos de mis cosas. Conteniendo la curiosidad, porque de verdad quería saber quién se atrevería a enviarle una carta a un cazador de dioses, Rías asintió y se concentró lo mejor que pudo. Después de todo, tal vez podría pedirle que le dejara echar un vistazo a lo escrito más tarde. Bueno, un festival deportivo es una buena forma de conceptualizarlo, pero, en teoría, un juego de clasificación puede ser cualquier tipo de desafío. Y su objetivo principal era reemplazar los duelos a muerte. ¿O no? Eso suena sombrío. ¿Eran tan comunes? Bastante comunes, sí. El deseo favorito del demonio suele ser el orgullo. Y cuando tienes tantos seres orgullosos, todos compitiendo entre sí, especialmente en tiempos de crisis, bueno, supongo que puedes imaginarte cómo fue eso. Él podía. Sí. Luao era un orgullo inimaginable, y Donnie es de los que pisotean a cualquiera hasta que cede y le da lo que quiere. Si la sociedad de los demonios tiene gente así, me imagino cómo los duelos se descontrolarían rápidamente. Pero, se supone que debo ayudar con eso. Ria sonrió levemente. Parte del juego es saber jugar en desventaja. Y hay una gran diferencia entre la mayoría de los demonios y un asesino de dioses. Sona probablemente haría que los estudiantes te atacaran para demostrarlo. Entonces nadie saldrá herido. Bueno, quizá heriría su orgullo, admitió. Pero Sona cree que eso es lo que queremos enseñar a los niños. A rendirse cuando van ganando, o a aprender cuando retirarse cuando el otro jugador es demasiado para ti. Y lo digo como alguien a quien su sobrino le refregó recientemente su propio fracaso. Espera, Milikas es más fuerte que tú. Por humillante que fuera, la heredera asintió. Más poderoso, sí, y más preciso con su poder. No está al nivel de mi hermano mayor, al menos todavía no, pero Milikas me derrotó a mí y a toda mi nobleza. Aunque fue su disculpa posterior por lastimarnos lo que lo empeoró todo. Rayos. Issei parecía genuinamente sorprendido, como si estuviera reconsiderando algunas cosas. Bueno, si no tengo que lastimar a nadie, me parece bien. Además, esto del rating game me interesa. ¿Solo pueden jugar los demonios? ¿O solo necesitas inscribirte? Por ahora no. La verdad es que ni siquiera todos los demonios pueden participar. Solo aquellos con nobleza, que conforman solo los estratos más altos de la sociedad.
Es más parecido a un pasatiempo aristocrático entre la nobleza y los individuos con gran talento que a un deporte real en el que todos pueden participar. ¿En serio? Eso no suena tan divertido. Pero claro, no todos pueden jugar en ligas deportivas, ¿verdad? Issei se tocó la barbilla y la heredera tuvo que considerar cómo responder a su inevitable pregunta. Entonces, ¿qué? Son demonios de clase alta. Uy. Te estás estremeciendo. Rías asintió. Como dije, solo aquellos con títulos nobiliarios pueden participar, y solo los demonios de clase alta los tienen. Es una de las cosas que Sona quiere cambiar. La más importante, al menos. Estaba contenta de ayudarla a lograrlo, aunque solo fuera porque un panorama más competitivo la haría aún más exitosa. Rías quería ser una jugadora de alto rango en el futuro y tener miedo a la competencia sería como admitir que necesitaba la desventaja. Supongo que así es. Así es. Pero creo que Sona tiene buenas posibilidades de cambiar las cosas. Aunque a mí, personalmente, me preocupa más que se exceda, los Gremory son muy cercanos a los Citri, y si mi hermano no fuera tan devoto de su hermana mayor Graifia, bueno, sospecho que Serafal podría ser su segunda esposa. Espera. Los demonios practican la bigamia. Riendo, no pudo evitar negar con la cabeza. Los arrenés, la poligamia, etc., son muy comunes en el inframundo, sí. Al fin y al cabo, solo la iglesia exige monogamia. Le gustaba cómo se veía emocionado. Quizás solo fueran deseos infantiles, pero no parecía alguien movido simplemente por la lujuria. No tanto como otros demonios parecían creer. Engañosamente puro de corazón a pesar de ser un tirano, y quizás era Akeno quien la estaba acariciando, pero Rías no pudo evitar querer provocarlo un poco. ¿Y tú? ¿Esperas añadir chicas nuevas a tu séquito, oh, rey demonio? Gimió. Sigo diciéndole a Ika que no lo diga así. Pero ella sigue intentando convencer a todos de que intento atraparlos a todos. Rías rió. Era demasiado fácil. Has pasado mucho tiempo en el club de arte últimamente, ¿sabes? En la reunión del club, el presidente no paraba de elogiar a su benefactor, además de presumir de todos los materiales que les donaba para trabajar. Sona podía fingir que no le importaba, pero casi les recorta el presupuesto por ello. Ah, eso. Bueno, supongo que solo quería un lugar donde practicar sin tener que pelear. Tienes un poder bastante útil para eso. ¿Piensas ganarte la vida como artista? Las esculturas de mármol divino cuestan mucho dinero. Aunque si se metía en eso, el mercado probablemente se saturaría demasiado. Por alguna razón, eso pareció detenerlo. Hizo que el chico frunciera el ceño. ¿Había dicho algo malo? ¿Está todo bien? No, es que, bueno, la verdad es que no hago muchas esculturas. Las primeras veces fue solo porque quería hacer algo para no olvidarme de Dusa-chan y los demás. No se suponía que fuera divertido. Parecía triste. Casi dolido. Y a Rías le dolía saber que alguien con tanto talento se convirtiera en una fuente de tormento. Por muy divertido que fuera leer sobre artistas torturados, dudaba que la vida real fuera agradable si se desarrollaba como un doujin demasiado angustiado. Así que hizo lo único que sabía que lo animaría. Bueno, si quieres hacer algo divertido con las manos, podría posar para ti. Issei levantó la vista, un poco sorprendido, pero antes de que pudiera pedir una aclaración, Ria sonrió con suficiencia. Al natural. La forma en que se cayó de la silla fue casi tan divertida como adorable su rubor y tartamudeo. De hecho, insisto. Empezaremos con un busto Y. A ver qué pasa. Oh, sí, se lo iba a pasar bien con esto.